7:46 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en este espacio a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Liz, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Teleamazonas. Gracias a usted por darnos estos minutos para el análisis. Ayer oficialmente arrancó ya la campaña electoral. Los dos candidatos a la presidencia tienen 12 días para captar ese voto de quienes están hoy indecisos y para mantener el que ya tienen como voto hasta cierto punto cautivo, ¿no? Y ahí quiero empezar preguntándole qué ha notado usted quizás que ha cambiado dentro de las estrategias de Daniel Noboa y Luisa González de cara a esta segunda vuelta electoral, en esta segunda vuelta electoral. Es evidente, Liz, que el cambio ha estado no solo en el discurso y en la forma de presentarse ante la ciudadanía, sino en el contenido de los mensajes para abordar con mayor fuerza aquella prioridad identificada por los ciudadanos para ser atendida, la inseguridad. En el caso de la candidata González, creo que el cambio no solo de forma, sino incluso de fondo en su campaña electoral es evidente respecto de la primera vuelta. En el caso de Noboa, mantiene un estilo de no confrontación, pero con profundización de algunos aspectos que creo que son fundamentales para llegar a la ciudadanía y en particular a ese electorado joven que mayoritariamente decidirá el futuro del país el próximo 15 de octubre. Pero después del 20 de agosto se siente que ha dejado de ser una campaña monotemática, pese a ser la seguridad el principal problema de los ecuatorianos, ya no gira en torno a ese único tema, la propuesta de ambos candidatos. Es que es evidente que también se tiene que abordar aspectos económicos. La realidad nacional de la falta de empleo, de la pérdida de poder adquisitivo en el país, la vivimos todos, cada día, a cada minuto. En ese sentido, este tema también es prioritario a ser abordado, así lo ha sido durante los últimos días. Aunque, debo decirlo, aún hay mucho que hablar respecto de esa tercera preocupación de los ecuatorianos, que es la lucha frontal contra la corrupción. Por culpa de la corrupción también hay cuestiones de inseguridad. Por culpa de la falta de transparencia y falta de integridad en el sector público, hay cuestiones vinculadas a la situación económica del país. Así es que creo que si bien se aborda con profundidad lo de la inseguridad y lo de la crisis económica, aún hay una gran tarea pendiente respecto de lo que significa la lucha contra la corrupción. Pero dentro del tema económico, por ejemplo, ¿no? Incluso el debate que veremos este domingo, está ese eje como uno de importancia, incluye el debatir dentro del mismo sobre un tema que se ha puesto sobre la mesa, la dolarización. Ambos se han referido a este tema y han dicho que lo van a fortalecer este sistema, pero los dos también han dicho, por ejemplo, que tocarán las reservas internacionales. Luisa Noboa dispondrá de 2.500 millones y ahora Daniel Noboa también dice 1.500 millones. ¿No se contradicen al decir, por un lado, lo vamos a fortalecer, pero por otro lado, vamos a utilizar ese dinero aunque la ley no lo permite? Por supuesto que sí, Liz, porque hablar de sostener y fortalecer la dolarización no es simplemente dar mensajes al aire o mantener esos discursos que de por sí suenan bonitos, pero que tienen una debilidad en cuanto a su contenido. Son varias acciones que tienen que llevarse a cabo para sostener y fortalecer la dolarización, y más bien algunas señales por parte de los dos candidatos van en sentido contrario. No se trata acá de decir vamos a tener al dólar o continuar teniendo al dólar como moneda nacional, pero echar mano de reservas internacionales o buscar ciertas otras medidas económicas que lo que hagan es debilitar la presencia de esta moneda en nuestro país. Así es que no se trata simplemente de decir, se trata también de evidenciar cómo se lo va a hacer. Y eso es algo que viene arrastrándose desde la primera vuelta electoral, en el sentido de que los candidatos siguen diciendo el qué, pero no siguen diciendo ni el cómo, ni el con qué, ni el con quién. Este último punto es fundamental porque, por ejemplo, los temas económicos no serán abordados directamente por el presidente o presidenta de la República, sino por quien ocupe el Ministerio de Economía y Finanzas, por quien forme parte de algunas otras unidades como la presidencia misma del Banco Central. Cómo estarán conformados estos espacios es fundamental saberlo antes del 15 de octubre. Así es que ojalá se pueda en espacios como este hacer ese tipo de preguntas y obtener, por supuesto, las respuestas de los candidatos. Pero en ese sentido, el electorado también puede ser ya más exigente en esta segunda vuelta. Me refiero a que en la primera vuelta quizás fue para escuchar ese qué, pero ahora para ese cómo. Y este 1 de octubre, ese debate pudiera ser una de esas vías para precisamente despejar o escuchar esas respuestas que nos lleven a
a nosotros como electores a ahora sí poder escuchar tanto a Luisa González como a Daniel Noboa esa explicación, la profundización del cómo van a hacer todo lo que han ofrecido. El elector no solo puede, sino que debe ser más exigente. Ya estamos hablando que tenemos a los dos finalistas quienes están con un pie dentro de la presidencia de la República. Necesitamos mayor contenido. La ciudadanía tiene que elegir de manera fundamentada, no únicamente con corazón o con hígado, sino también con cabeza. Y en ese sentido el debate va a jugar un rol protagónico. Quienes en la primera vuelta incluso decían que este espacio no era relevante, que iba a resultar incluso innecesario porque la suerte ya estaba echada en materia de números y de encuestas, se toparon con la sorpresa de que los ecuatorianos, tanto por los medios de comunicación tradicional como por los medios digitales, vimos el debate. Seguimos además la discusión la semana posterior en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y el resultado es el que estamos viendo ahora. Así es que hoy, por mucho que nos presenten encuestas, y hay que decirlo, nada está dicho. ¿Puede el debate hacer la diferencia a última hora este día domingo? Probablemente sí. Y no nos olvidemos que en la primera vuelta hubo apenas una semana entre el debate y la elección. Hoy estamos hablando que serán 2 semanas las que estén de por medio. Así es que con mayor razón, en este momento, lo que tenemos que exigir todos los ecuatorianos es respuestas concretas para abordar la problemática que nos preocupa. Pero claro, en esta segunda vuelta electoral lo que vemos más es una campaña de territorio de ambos candidatos. Entonces ese debate va a ser fundamental, las preguntas como estén planteadas, esa repregunta también que se formule para poder despejar ese cómo. Y esto a partir de que hay quienes consideran que en esta segunda vuelta ambos candidatos tienen una serie de propuestas muy optimistas, muy amplias, que pueden resultar muy complejas de cumplir, sobre todo en 18 meses aproximadamente de gobierno y con una situación tan compleja económicamente para el país. El factor tiempo, Liz, sin duda es importante, pero no puede ni debe convertirse en la excusa de quien ocupe la presidencia para decir que no ha podido implantar soluciones a los problemas de los ecuatorianos. Mira que el gobierno saliente nos decía que solucionaba los temas en 100 minutos y después nos dijo que 2 años les resultaban insuficientes. Tiene el nuevo presidente o presidenta 1 año y medio para llevar a cabo su plan de gobierno. Y en ese sentido, incluso, creo que nuestra inteligencia como electores es la que nos va a permitir razonar si aquello que estamos escuchando, tanto del señor Noboa como de la señora González, es realizable en este periodo corto de tiempo. Los primeros pasos, ojo, tienen que ser dados. 18 meses son suficientes para encaminar acciones concretas contra la inseguridad, contra la crisis económica y contra la corrupción, para construir incluso un ecosistema de integridad y ética pública o de mejores condiciones para atraer la inversión extranjera. La solución no va a venir con una varita mágica del presidente de la noche a la mañana. La solución se tiene que construir paso a paso y, por supuesto, el primero se tiene que dar en diciembre y los siguientes, hasta pensando en lo que será la siguiente elección presidencial de febrero de 2025, deben ser notorios, evidentes, palpables a la ciudadanía. Pero usted ha dicho, Mauricio, encaminar. ¿Pero qué pasa cuando alguien dice vamos a remediar todos los problemas en la salud pública? Vamos a resolver todos los problemas de los jubilados cuando este gobierno no ha pagado hasta ahora 1.250 millones de dólares que corresponde a ese 40% del aporte que deben cubrir. Y ya hasta julio tenía 400 millones de dólares en atrasos. Cuando no va este gobierno, el próximo gobierno ya no va a recibir lo que generaba el bloque 43 del ITT, solo por mencionar un ejemplo. Cuando tiene un déficit fiscal que va a ser una situación apremiante para quien reciba el gobierno a partir de diciembre. ¿Qué pasa con eso? El poder cumplir con ese, resolver todos los problemas. Clarísimo en el sentido de que si alguien te dice, de los que están finalistas, que viene a solucionar los problemas de la noche a la mañana, te está mintiendo. Si alguien te dice que todo se va simplemente a arreglar con una decisión, con un decreto ejecutivo, te está mintiendo. Los problemas estructurales que el país enfrenta en este momento pasan incluso por la Asamblea Nacional, una asamblea que tampoco se ha integrado producto de los problemas en la elección de los ecuatorianos residentes en el exterior y que tendrá que activarse de manera urgente para terminar de discutir
discutir y aprobar esos proyectos de ley que dejó la Asamblea cesada por la mal llamada muerte cruzada. Hay una corresponsabilidad incluso pensando en la debilidad institucional y donde se requiere, sí, un ejecutivo fuerte, pero que respete la independencia de las funciones del Estado, que no meta mano a la justicia, que no quiera controlar a las instituciones que en este momento están tan afectadas por intereses políticos particulares. La solución, insisto, se empieza a encaminar durante un periodo de 18 meses, pero de ninguna manera encontrará su resolución final. Así es que si alguien te dice que en cuestión de minutos, como lo dijo el hoy presidente, te puede solucionar y cambiar la vida, simplemente te está mintiendo. Usted decía que hoy nada está dicho. Según las últimas mediciones, hay 10 puntos de diferencia entre un candidato y otro, pero todavía faltan 20 días para ir a las urnas. Ese debate puede llegar a ser clave, igual que en la primera vuelta, sí, así de dar un giro de 180 grados, tal y como lo vimos en agosto. Esa posibilidad siempre va a estar ahí, Liz. Mira que si uno revisa lo que sucedió en la primera vuelta, recordarán ustedes que incluso quienes hacíamos análisis político decíamos que hay un pelotón colista, los 4 que quedaban rezagados, y entre ellos se hablaba de Noboa. El debate a una semana de la primera vuelta cambió absolutamente todo, modificó las piezas y ahora estamos frente a una realidad que muy pocos vieron venir, muy pocos vimos venir, sino en cuestión ya de los últimos 3 o 4 días en esa recta final. Hoy puede pasar cualquier cosa, no solo por los elementos que tú dices, sino porque también esas propias encuestas y estudios de opinión que dicen que Noboa supera por entre 8 y 10 puntos a la señora González, nos hablan de un nivel considerable de indecisión, de gente que aún espera elementos como el debate para poder tomar una resolución final de cara al 15 de octubre. Pero ahora será un cara a cara, las condiciones son distintas, ya solamente tendremos 2, no 7 candidatos en un debate. Y también esos marcados 10 puntos que se establecen hoy, no es un mensaje también de un electorado que no quiere una confrontación, sino que quiere un debate de altura de propuestas, y esa no es una lectura que también deben considerar los candidatos previos a 1 de octubre. Y por ello es bueno leer las encuestas y los estudios de opinión de manera integral, no quedarse simplemente con el gráfico que te da el porcentaje de Noboa y de González. Muchas de las encuestas que nos llegan durante estos días hablan claramente de un electorado harto de esa polarización entre correísmo y anticorreísmo, de un electorado que quiere escuchar propuestas independientemente de dónde vengan, y de un electorado particularmente en la línea de los jóvenes que está cansado de la confrontación, que cree que la política tiene que hacerse de manera constructiva, poniendo al ciudadano como centro del proceso y no a los intereses políticos particulares de una organización o de un caudillo por sobre los del país. Así es que, de nuevo, creo que todo en este momento está dado al día de hoy. Cualquier cosa puede pasar dentro de estos 20 días que restan, pero además los candidatos creo que son lo suficientemente inteligentes para saber cuidar aquello que ya han logrado y capturar el voto de aquellas personas que, como digo, aún se encuentran indecisas de cara a lo que será la elección del 15 de octubre. Gracias por haber estado con el análisis esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un buen día para ti y para la audiencia de Teleamazonas.